Nos han quitado una parte de nosotros. He escuchado clamar con pasión a muchos cristianos en redes sociales al saber que las iglesias seguirán cerradas hasta que termine la pandemia. Los entiendo. Yo también siento que en el fondo me ha sido arrebatada una parte de mí. Cuando muchos cristianos escucharon el discurso de Donald Trump que se hizo viral acerca de la apertura de las iglesias, hablé con un hermano en Cristo que vive en el país y me decía que muchos cristianos allá hicieron un despelote y algunos otros salieron reuniéndose en un punto especial y comenzaron a caminar cantando canciones cristianas hasta llegar a la puerta del local donde se congregaban. Parece que cada vez hay más efervescencia por volver a pisar el lugar donde nos hicimos amigos, el lugar donde encontramos alguna salida a nuestros problemas semanales, el lugar donde podemos estar en paz, el lugar donde nos conectamos más con Dios. No es para menos. El local donde se ubica la iglesia se ha convertido para muchos de nosotros en un lugar especial, donde hemos almacenado experiencias por muchos años. Algunos ya pasaron los 50 años acudiendo al mismo establecimiento que por gracia Dios nos ha permitido conservar. Es a todas luces un lugar diferente y evidentemente nos hace sentir diferentes. A veces pienso que el local donde se ubica la iglesia, en ese sentido, llega a tener un valor muy parecido al que le daba un judío devoto al templo de Israel tiempo atrás. Para un judío de los tiempos de Salomón, por ejemplo, ver la edificación que se había erigido para que el Señor la habite y compararla con la tienda movible que antes había, debió haber sido un shock muy especial, que quizá lindó entre la nostalgia y la añoranza. Supongo que ese judío diría, por fin ya hay un lugar estable, y con ello todo un sistema de adoración que me hará pertenecer más que antes al pueblo de Dios, que me hará más judío de lo que soy. ¿No pasa lo mismo con algunos de nosotros hoy? ¿No nos sentimos más propensos a sentirnos así cuando hablamos de la iglesia? Pero volviendo allá, el templo de la nación de Judá nació precisamente para eso, para que una persona se pudiera acercar a la casa de Dios y estar con Él un tiempo, adorándole, hablando con el hermano de al lado, haciendo algo diferente a lo que en semana se hace. Era un lugar muy especial, como lo es la iglesia para nosotros hoy. Conforme pasaron los años y vinieron otros reyes diferentes a Salomón, el templo siguió. La gente seguía reuniéndose alrededor de él y parte de su infraestructura se reforzó para poder recibir de mejor manera a todos los que lo visitaban. Se consolidaron tres puertas que abrían por la parte norte, tres puertas que abrían por la parte sur y una puerta que abría por la parte del oeste, por la cual entraba casi todo el pueblo. La entrada por estas puertas era la entrada a un mundo diferente del que venían, como podría significar también para muchos la entrada a la iglesia hoy. Conforme los años y los siglos avanzan, el templo siguió, hasta que llega un momento en donde la nación de Judá llega a tener muchos problemas. Guerras por allá, conflictos por aquí, hambrunas por acullá. Y estas situaciones hacen que el templo sea un espacio donde muchos judíos encuentran descanso y seguridad frente a los problemas que los estresan. Muchos piensan que todo se puede arreglar si, al visitar a Dios, le adoran y le corresponden con sacrificios específicos. Al fin y al cabo se encuentran en la casa de su Dios y parece que Él se complace cuando le hacen regalos. En tiempos de problemas muchos judíos acudían al templo y creo que muchos cristianos en sus tiempos de mayor dificultad también tenían por costumbre acudir a la iglesia en cuanto se pudiera. Pero es en estos tiempos de incertidumbre nacional, en ese tiempo, donde Dios levanta a uno de sus mensajeros a comunicarles algo a los judíos que se reúnen en el templo. Claramente Dios tiene algo que decir en cuanto a esos fieles que se acercan a su casa para visitarlo y adorarlo. El mensajero llega al lugar donde irá el mensaje de Dios. E imagínense, dirá el mensaje de Dios nada más y nada menos que en la puerta del oeste, donde todo el mundo acostumbra pasar tratando de dejar el mundo exterior de lado. Y cuando se posiciona en medio de la puerta, quizá algunos lo comenzaron a identificar y a ver, y entonces sudaron la gota gorda.
vieron que el mensajero era nada más y nada menos que el escuálido Jeremías. A este profeta ya lo habían visto en las plazas hablando de cosas escabrosas que contrariaban el mensaje oficial del gobierno. Hablaba de que más problemas llegarían, que no habían cumplido la cuota de la verdadera conversión delante de Dios, y que por eso Dios había preparado a varios pueblos aledaños para que invadieran la nación judía. Jeremías era escuchado de momento, pero no era muy querido por lo que decía. Y pues, claro, ¿quién va a querer que le digan que van a pasar cosas malas en el país que uno ama? Sin embargo, la gente no estaba ignorando a Jeremías. En realidad estaba ignorando a Dios. Sí, al mismo Dios al que esperaban visitar en su casa y llevarle regalos. ¿Qué le hizo tener al pueblo oídos sordos ante las advertencias de Jeremías? Hasta ahora no se sabía muy bien por qué decía lo que decía este gran mensajero. Pero ahora ya no está en la plaza echando cantaleta. Está en la mitad de la puerta del templo de Dios, la más concurrida de todas. Como dije antes, al identificarlo, algunos de los oferentes seguramente sudaron la gota gorda. ¿Ahora qué irá a decir?, se preguntarían. Y el mensaje no fue, tampoco en esta ocasión, muy alentador que digamos. Jeremías, parado allí, con firmeza dijo: escuchen la voz de Dios. Y todos los que pasan por estas puertas para comenzar a adorar a Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios de este pueblo, dice: cambien para bien su vida y las cosas que hacen, y entonces yo mismo les haré un espacio para que se queden a vivir en este lugar. Supongo que una mezcla de sudor frío y enojo momentáneo paralizó a todos los que iban entrando. ¿Qué es lo que está diciendo este? ¿Que cambiemos para bien y entonces Dios nos hará vivir en su templo? ¿Ya estamos disvariando o qué? ¿Por qué Dios nos diría eso? Claro, Dios a través de Jeremías se estaba refiriendo a que él iba a cumplir con la promesa de dejarlo habitar junto con él en la tierra que les había dado, pero ahora con una cercanía mayor a la que habían considerado en el inicio. Y esa manera de decirlo claramente causó un impacto en ellos, tanto que habiendo capturado su atención, Jeremías prosigue con el mensaje que para los que lo estaban escuchando era mordaz. Y entonces dije: no se pongan a escuchar esas palabras traicioneras que dicen: es el templo de Dios, el templo de Dios, el templo de Dios. En ese momento esto hubiera dado risa. Pero aquí la manera de decir las cosas no causó gracia, sino rabia. Y te preguntarás por qué. Para ese tiempo se creía que mencionar 3 veces el templo de Dios antes de ofrendar o de hacer algún sacrificio era indicio de que Dios los iba a bendecir 3 veces más en tiempos de angustia. Era como un tipo de fórmula mágica. También esta expresión se usaba para conferir cierta seguridad contra el mal, pues mientras el templo de Dios estuviera en pie, muchos judíos creían que la ciudad era prácticamente indestructible, y en tiempos de guerra era muy tentador mencionar esta frase cerca al templo de Dios. Por eso es que decían 3 veces el templo de Dios, el templo de Dios, el templo de Dios. Parece ser que este era el mensaje de algunos sacerdotes corruptos y algunos falsos mensajeros que decían venir de parte de Dios. Y por eso Jeremías los identifica como palabras traicioneras. Pero lo que esto nos descubre es que una de las motivaciones por la que estos devotos judíos se dirigían al templo no era solo para estar y conversar con Dios y darle regalos, sino para sacar el máximo provecho de su visita. Dios, a través de su mensajero, nos deja vislumbrar entonces cuando ya en la plena puerta de la casa del Señor y con la atención de todos los devotos judíos, muestra la queja que no se puede callar. Jeremías alza la voz y dice: les digo esto porque si de verdad cambian para bien su vida
y las cosas que hacen, si de verdad tratan con justicia la pelea que haya entre una persona y su vecino, si no oprimen al extranjero, al huérfano ni a la viuda, si no derraman sangre inocente, y si se dejan de acudir a otros dioses que solo los llevan a la destrucción, entonces les haré un espacio para que se queden a vivir en este lugar, en la tierra que les regalé a sus antepasados por siempre. Y parece que Dios está tan enojado con esta actitud que, por si no les quedó claro, obliga a su mensajero a reiterar de una manera tanto corta como completa la misma idea. Otra vez, ustedes confían en palabras traidoras que no les sirven para nada más que para robar, matar, cometer adulterio, jurar con el objetivo de hacer caer al inocente, ofrecer sacrificios a otro dios y acudir con el rabo entre las patas a otros dioses que ni siquiera conocen, ni siquiera los conocen, y les rinden pleitesía. ¿Ven lo que pasa? ¿Ven lo que está diciendo Dios? En las reflexiones de Dios, que siempre tiene la razón, hay una dicotomía entre la adoración en el lugar y la adoración fuera de él. El escuálido Jeremías, en medio de la puerta más concurrida para entrar al templo, acaba de decirles de parte de Dios que mejor recojan sus corocitos y se vayan a otro lado hasta que mejoren su vida, porque de nada sirve pisar la casa de Dios, de nada sirve buscar su favor si el dueño de la casa está cansado de que hagan lo incorrecto. De nada sirve tener un lugar de reunión en donde Dios esté, si ese lugar está lleno de personas que viven como si Dios no existiera cuando están por fuera de él. De nada sirve ir a la casa de Dios cuando después vamos a la casa de otros dioses. De nada sirve confiar en lo que se dice en la casa de Dios cuando preferimos escuchar otras voces. De nada sirve aparentar ser buena gente en la casa de Dios cuando fuera de ella tenemos 3 amantes o 2 bicicletas robadas. De nada sirve ofrendar en la casa de Dios cuando el dinero que damos lo ganamos después de hacer un trabajo de sicariato. Y créanme que conozco ejemplos. De nada sirve. En palabras de Dios mismo, por medio de su mensajero Jeremías, escuchen su rabia. ¿Van a venir luego a mi casa, a la que me ponen por mi nombre, todas sus dedicaciones para luego decir, listo, nos salvamos, y luego seguir realizando todas estas cosas detestables? ¿Es que acaso se ha convertido mi casa, a la que ponen mi nombre, en una cueva de ladrones delante de ustedes y no hacen nada para remediarlo? Porque es que yo mismo he visto en qué se ha convertido mi casa, declara el Señor. Me encanta cuando Dios reitera 2 veces que a su casa le ponen su nombre, porque al final, como Él lo sabe y como el mensajero hace énfasis, no es el lugar de reunión lo que está en juego, es el nombre de Dios el que está en juego. Tan importante es su nombre, que pone a su mensajero en la misma puerta de su casa para que levante la alarma. Y si Jeremías no era querido antes, menos ahora. Pero como le dijo Dios antes de que iniciara su trabajo de mensajero, a donde te envíe Jeremías vas a ir, y lo que te mande decir vas a decir. No tengas temor de ellos, porque yo estaré contigo para liberarte. Y si bien esa liberación de Dios quizá no era como Jeremías la esperada, llegó en su momento, en la calidad de que el nombre de Dios fuera protegido. No puedo llegar a imaginarme la cara de los devotos judíos luego de oír el mensaje. Rabia, desilusión, verdadero arrepentimiento, odio, apatía, remordimiento. Y piénsenlo conmigo. ¿Qué sentiría un judío que va al templo solo porque quiere tener el favor de Dios en los negocios turbios que va a hacer y escucha este mensaje?
¿Qué sentiría un judío que ha engañado a su mujer 5 veces y que va al templo a sentir seguridad de que su adulterio está oculto porque da su ofrenda y escucha este mensaje? ¿Qué sentiría el sacerdote judío al saber que el pueblo de Dios está involucrado en estos actos que lo repudian y aún así sigue animando a la gente con promesas falsas de que Dios los seguirá bendiciendo si siguen ofrendando, haciendo de su casa una cueva de ladrones? Y escuchan este mensaje. Supongo que al menos pasmados estuvieron por un tiempo. Y sin embargo el mensaje de Dios por parte de Jeremías no había terminado. Ahora viene la parte más dura. Dios le dice a los absortos oferentes en la entrada más concurrida de su casa lo siguiente: les propongo algo. Vayan al lugar donde me encontraba, en Silo, donde hice que mi nombre habitara al principio. Vean lo que le hice a Silo por la maldad de mi pueblo. Así que ahora, ya que han actuado de maneras tan repugnables, y a pesar de que les estoy advirtiendo desde mucho antes y sin detenerme ni un momento, pero ustedes no me escucharon, e incluso los estuve llamando, pero no me respondieron, haré que en la casa que lleva mi nombre, en donde ustedes ponen su confianza, y haré también del lugar que les había regalado a sus antepasados lo mismo que le hice a Silo. No sé si la mención de Silo hizo temblar a todos los presentes, aunque puede que algunos se hayan reído de las ocurrencias que soltaba este escuálido mensajero. Pero ¿saben lo que pasó en Silo? Silo fue el lugar donde unos sacerdotes de ese tiempo, encabezados por uno llamado Elí, salió a pelear con el pueblo en contra de una nación llamada Filistea. Los filisteos estaban ganando la batalla, pero luego a los líderes del pueblo de Dios se les ocurrió la grandiosa idea de traer el arca de Dios a la batalla. Para ese tiempo, tener el arca de Dios cerca era como tener a Dios al lado. Así que esto llenó de una moral tal al pueblo que gritó con fuerza y se animó fuertemente, creyendo que ahora sí vencerían a los filisteos, porque claro, tenían el arquita cerca. Los filisteos escucharon el grito, salieron a ver, y cuando miraron que el arca de Dios estaba en medio de la guerra, se asustaron. Pero aún así, contra todo pronóstico, unos asustados filisteos vencieron al moralizado pueblo de Dios, asesinando a 30,000 soldados rasos. Y para mayor humillación, los sobrevivientes del pueblo de Dios veían cómo los desgraciados filisteos se llevaban también el arca para su nación. ¿Y acaso el arca de Dios no era Dios? ¿Y por qué los impíos están llevando a Dios? ¿Qué está pasando aquí? Y recordamos las palabras de Jeremías: así como pasó en Silo, les pasará a ustedes. ¿Qué está diciendo Dios a los devotos judíos que estaban entrando al templo con él y a llevarle regalos? Les está diciendo que mejor se cuiden, porque llegará el momento en el cual él destruirá la manera en cómo creen que ponen su confianza, tanto en los lugares como en las cosas, y refundará la forma de acercarse a él, así como lo hizo en Silo. Para tiempos de Jeremías, las ruinas de Silo no se habían reconstruido, porque era considerado un lugar maldito. Así que Dios dice que después de mucha insistencia, habrá de destruir para refundar. La manera de hacer actos tibios en el templo, esa guachafita que hacían, mientras por fuera era una porquería, se iba a acabar en algún momento. Y en efecto, en el año 586 a.C., el templo fue incendiado y muchos judíos fueron llevados presos a un lugar llamado Babilonia, como sucedió en Silo. A Dios no le importa destruir su casa física, si con ello hace ver a su pueblo que hay cosas más valiosas y de mayor rigor que hay que estar haciendo. La casa de Dios tiene valor solo cuando Dios también es llevado fuera. Y este mensaje y actitud de Dios
en boca de Jeremías, paralizó a los devotos judíos delante del escuálido mensajero. Jeremías se habría ganado una apedreada en esos momentos después de lo que acaba de decir. El templo de Dios destruido con permiso del Dios mismo, blasfemia. Pero como dijimos, esos judíos furiosos no le pudieron hacer nada a aquel a quien Dios le prometió liberarlo. El mensaje que había de decir en su momento, lo dijo. Y en su momento ese fue el mensaje y la actitud de Dios ante un pueblo que había perdido su norte en cuanto a lo que significa la verdadera adoración, la que es en espíritu y en verdad. Pero ¿saben qué, hermanos? Este mensaje que nace del corazón de Dios y esa actitud de desmontar para refundar se hace hoy más vigente que nunca, así como se hizo todavía más vigente en Jesús. Jesús sintió lo mismo cuando vio el templo siendo usado de la misma manera que era usado en tiempos de Jeremías. Y también actuó con rabia divina. ¿Recuerdan el rejo que sacó? Y con esa misma rabia sintió con seguridad la misma rabia que Dios experimentó en tiempos antiguos. Porque Jesús también identificó el templo como cueva de ladrones. Eso lo dice Marcos 11:17. Y Jesús también destruyó los sistemas del templo para refundar un nuevo sistema, basado en él y en las acciones arrepentidas de un reino que se ha acercado. Jesús dijo a una mujer que venía la hora cuando las personas ya no adorarían teniendo como perspectiva un templo, sino que levantarían personas que en realidad entendieran para qué es el templo y por qué hay que seguir obedeciendo a Dios fuera de él. Así que el mensaje no se quedó en tiempos de Jeremías. Hoy en día debemos reconocer que buscamos una fascinación desorbitada y unas falsas esperanzas en la realidad que antes nos conciliaba. Es muy tentador, por mucho que lo sepamos, vivir de una manera en la calle y resarcirnos con Dios de otra manera en la iglesia. O les pregunto, ¿no hay iglesias y gente de nuestras iglesias que están diezmando con plata que consiguen después de comerciar droga? ¿No había en nuestras iglesias cuando nos reuníamos alzando las manos y viendo gente que también las alzaba con nosotros, que era adúltera o fornicaria? ¿No tienen nuestras iglesias líderes que piensan que con que den una platica todo está bien? ¿Acaso Dios no se sentiría igual hoy como en los tiempos de Jeremías? Y si entonces uno de los infinitos planes providenciales de Dios, con esta gracia oculta que llamamos coronavirus, es que nos detengamos y pensemos que estamos haciendo mal. Si Dios ha iniciado un acto de destruir para refundar en medio de su pueblo, vamos a seguir abriendo locales solamente para darle el gusto a la gente que quiere sentirse bien y que quiere seguir alimentando su pecado entre semana. Vamos a reabrir parroquias para que otra vez se vuelva popular el dicho, el que reza y peca empata, o la canción de salsa mata que Dios perdona. Este es un momento de inflexión en que yo, como muchos de nosotros, añoramos volver a reunirnos en un local donde podamos ser iglesia. Como al principio, nos han quitado una parte de nosotros, y estoy de acuerdo. Pero este parón nos debe animar a reflexionar. Nos debe llevar a mirar la iglesia como lo que es, un grupo de personas que busca honrar el nombre de Dios, no solo el lugar donde Dios se reúne con ellas. Es su nombre el que está en juego, no el local. Es nuestra vida y nuestras acciones la que lo santifican, no el espacio donde buscamos santificarlo. No quiero decir con esto que los locales donde nos reunimos han perdido su valor.
porque lejos de eso es lo que Dios quiere. Pero Dios sí quiere reuniones en donde su alegato en realidad es tomado en cuenta, pues su mensaje sigue vivo. Cambien para bien su vida y sus acciones, y entonces yo les haré habitar en mi presencia, no al revés. Con esta actitud en mente y con las motivaciones en orden, mis hermanos, cuando todo esto pase, reunámonos con la actitud que Él quiere y no acomodemos su casa a nuestra manera. Busquemos lo que Él dice y no tratemos de comprarlo con lo que le damos. Amén.